Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video. La idea de este video es trabajar, digamos, de manera bastante superficial porque, bueno, es un tema que da para trabajarlo mucho más, pero la idea ahora es plantear los elementos básicos del aprendizaje y cuáles son sus procesos, ¿no es cierto? El enfoque que vamos a tomar en principio es el enfoque de Juan Ascuaga. Juan Ascuaga es un neuropsicólogo argentino, considera pionero de la neuropsicología argentina y latinoamericana. Tiene una mirada que, digamos, que sobrepasa la neurofisiología específica, es decir, no tiene una mirada mecanicista, sino que trabaja sobre componentes del aprendizaje desde una mirada pedagógica también, es decir, no solo fisiológica. Entonces, él va a escribir un libro que se llama Aprendizaje Fisiológico y Aprendizaje Pedagógico, tratando de hacer una relación entre lo estructural neurológico y lo simbólico del sujeto, es decir, el uso que el sujeto hace de ese aprendizaje. Básicamente, la definición de aprendizaje es la del cambio de la conducta, ¿no? Es como lo esencial del aprendizaje, pero este cambio de conducta tiene que ser un cambio de carácter bastante estable y permanente, porque si no es un cambio accidental. Entonces, digamos, la mirada que él tiene es analizar las estructuras cerebrales superiores, pero en relación al uso que hace el sujeto para producir con esas estructuras cerebrales superiores el aprendizaje. Y digamos cómo, bueno, se puede traducir esto en un cambio de conducta. Entonces va a ir trabajando primero con la definición de aprendizaje, que digamos va a estar ligada fundamentalmente con la percepción, con la sensación, con la atención, con la memoria, que son las funciones neurofisiológicas. Cada comportamiento genera en los procesos sensoriales, atencionales y memorísticos una reorganización, porque los elementos nuevos van a hacer que estos componentes se conecten o se relacionen de una manera distinta. Por eso digo que la mirada de Juan Ascuaga es una mirada que intenta ir más allá de lo mecánico, ir más allá de lo estrictamente neurofisiológico. Incluso, bueno, él lo va a aplicar esto al diseño de los diagnósticos, ¿no es cierto? Y de las distintas patologías, las va a describir siempre con esta mirada de carácter más holístico. Entonces, las sucesivas reorganizaciones que se van a dar de estos componentes van a hacer que la conducta se vuelva inteligente en el sentido de respuestas que reorganizan el uso de estos procesos psicológicos elementales de una manera distinta y más eficiente en relación a la situación que se presenta. Entonces, bueno, por supuesto las respuestas pueden ser erróneas, ¿no? Pero las respuestas erróneas tienden a extinguirse porque son fallidas, porque no dan el resultado esperado. Si tarde o temprano la actitud del individuo es descartarlas. Entonces, por eso se las considera comportamientos negativos, porque son comportamientos que al no ser eficientes, al no dar un buen resultado, se terminan extinguiendo. En cambio, aquellas respuestas que
que son de carácter adaptativo, que permiten resolver el problema, ¿no? Hallar el resultado. Son comportamientos de carácter positivo y por ende se van a consolidar en el tiempo, generando un aprendizaje. Entonces, parte de una idea de aprendizaje basado en actividades organizadas, donde tanto la sensopercepción como, si hablamos de sensopercepción, estamos hablando de una situación de atención, una situación de reconocimiento de la percepción y de un sentido que se le ha dado a esa percepción. Eso se conoce como gnosia, porque es una actividad total, completa, donde incluso puede haber, de acuerdo a si la situación lo requiere o no, una respuesta motriz. Si hay una respuesta motriz, a esto se lo denomina praxia. Entonces, los disparadores, ¿no?, de estas praxias y las gnosias es la motivación, que es aquello que pone en acción o en estado de alerta al sistema nervioso central, es decir, sería aquello que lo pone en estado óptimo para poder captar de manera adecuada o poner en alerta los sistemas sensoriales, digamos, apoyándose en la atención para hacer que esos procesos de captación y esa reorganización necesaria para la resolución de un problema, supónganse, se haga de manera óptima y además después pueda recuperar la información de cómo se hizo esa solución, porque a veces uno resuelve de manera azarosa y después no puede recuperar cómo fue que lo hizo bien. Entonces, la motivación y el apoyo en la atención va a hacer que esto se pueda aprovechar de manera positiva. Por eso es que el enfoque de Ascuaga es darle a este procesamiento neuropsicológico un sentido que le da mayor sentido psicológico que por ahí otros enfoques. Entonces, si pensamos, bueno, si lo planteamos desde la mirada que tiene el otro autor que vamos a trabajar, que es Ricardo Ruiz, que habla sobre la atención. La mirada que él tiene es más psicológica, es decir, no va a hacer énfasis en las estructuras neurofisiológicas, porque él no es neurofisiólogo. Él va a hacer una definición de carácter psicológico de en qué consiste la atención, la memoria y la percepción, para después ver cómo el individuo hace uso de esos sistemas. Entonces, como decíamos recién, la motivación es el estado de excitabilidad óptima que permite iniciar la gnosia o la praxia. Digamos, si lo pensamos desde el punto de vista conductista, sería el estado óptimo para generar un condicionamiento. Para los conductistas, el condicionamiento sería justamente el cambio de conducta que convierte a una respuesta azarosa en una conducta estable, en una respuesta estable. Como decía recién, bueno, en general aquellas que son exitosas y que nos dan buenos resultados tienden a ser fijadas, ¿no? Entonces, este estado de excitabilidad óptimo lo que hace es
poner en alerta, hacer uso de la atención, que Ascuaga la va a dividir en fásica y tónica. La atención fásica es un fenómeno relacionado con la orientación y con la estimulación súbita. Está apoyada en la sustancia reticular. La sustancia reticular es un sistema que se relaciona con el sueño y la vigilia, y lo que hace es conectar el sistema sensorial con la corteza cerebral. Entonces, cuando nosotros nos dormimos, se desconecta, por decirlo así, de manera más casera. Sería como, ¿no? Bajamos la palanquita y se desconecta. Los sistemas nunca se desconectan del todo, ¿no? Porque si no estaríamos con un estado de coma y no es para tanto. Es decir, lo que hacemos es bajar el nivel de excitabilidad cuando nos dormimos, y entonces por eso percibimos menos. Pero si alguien nos toca o nos llama o hay un cambio en los sonidos o los estímulos que hay en nuestro alrededor, probablemente nos despertemos. Pero lo que hace este sistema, es decir, la atención fásica, es simplemente conectar o desconectar la corteza cerebral con el sistema sensorial. Es decir, lo que hace es aumentar, estimular el alerta cortical. Entonces, lo que generalmente reacciona ante eso es cuando hay un cambio brusco en un sonido, ¿no? Si uno está, cuando yo esté hablando acá y de repente empiecen a ladrar los perros, quizás uno pierda por un momento la atención que estaba dirigiendo a lo que se estaba diciendo y escuche ese otro estímulo, porque es un estímulo que rompe con el estado en el que venía el otro estímulo. Supónganse la voz o si suena el teléfono, cosas así, ¿no? En general, por ejemplo, las sirenas tienen este movimiento, ¿no? de sonido que sube y baja, porque hace que nosotros no nos acostumbremos. Llega un momento en que a veces cuando un sonido es demasiado estable, uno deja de prestarle atención. Entonces, justamente el sistema, la atención fásica, lo que hace es esto, ¿no? Poner en alerta, y hace que uno vuelva a conectar. Y la atención tónica es la atención en la cual uno hace uso de la corteza cerebral para dirigir, ¿no? Acá vamos a hacer uso un poco de las definiciones o la descripción que hace Ruiz en el texto de psicología, donde él, va a hablar de un montón de temas, y entre ellos habla de la atención, la memoria, la percepción, ¿no? Y Ruiz hace una mirada un poquito más psicológica, no sin tanto aporte de la neurofisiología, y él hace un gráfico que se está viendo acá en el video, como si fuera un haz de luz que alumbra a un punto. Entonces, la atención, dice Ruiz, es el foco del campo de la conciencia. Dice, la conciencia es toda una serie de elementos que nosotros podríamos tener disponibles en un determinado momento, pero que el que está en el foco sería el campo atencional. Obviamente hablamos de campo atencional porque nosotros podemos dirigir hacia un lado o hacia el otro este foco. Quizás cuando estamos leyendo un libro no estamos siempre dirigiendo hacia la misma palabra, o por ahí estamos leyendo el texto y hay un gráfico y dirigimos después la atención a ese gráfico, y así el campo atencional se va desplazando de acuerdo al uso que está haciendo el sujeto. Acá
el concepto que va a utilizar Ruiz para hablar del sujeto, digamos, que utiliza su voluntad para ir dirigiendo el campo atencional a donde lo necesita, sería el yo. Todo el tiempo va a estar hablando del yo. Es decir, el yo sería esa estructura psicológica que es la administradora de los recursos neurológicos que tenemos para aprovecharlos de acuerdo a una función. Por eso es importante la motivación. Y la idea que habíamos estado trabajando cuando tratamos el texto de Blecher, de la funcionalidad de la conducta, es decir, la conducta siempre tiene una intención, está dirigida hacia algo. Entonces, el foco atencional se va dirigiendo, lo dirige el yo hacia los puntos que considera pertinentes o útiles de acuerdo a la situación que está tratando de resolver. Por eso que sería como el punto dentro de ese haz de luz. Y el campo atencional es más amplio porque, como decía antes, se puede ir dirigiendo hacia un punto o hacia el otro, y el campo de la conciencia es mucho más grande porque nosotros podemos recuperar información que está asociada a la situación presente y la podemos ir trayendo. A ver, sin querer, cuando hablamos de atención estamos hablando de memoria, porque si yo en el campo de la conciencia tengo información que puedo traer, quiere decir que ahí estoy haciendo una recuperación de información, lo cual sería recuerdo. Pero bueno, hablando de la atención, sería justamente ese punto de foco. Entonces, la atención tónica sería esa. A ver, tónica tiene que ver con el tono, o sea, con algo que es sostenido. Si es sostenido, está sostenido por la corteza cerebral, que es la que va procesando la información y va dirigiendo la atención hacia donde uno la necesita. Bueno, después hay clasificaciones, hay muchas, ¿no? Porque tenemos la atención, bueno, esta es una, fásica y tónica, concentrada y distribuida, ¿no? De acuerdo a si uno, digamos, el colectivero, por ejemplo, ¿no? Una maestra jardinera que va mirando, escribe y le habla a un nene, al otro, el colectivero, bueno, mira el tránsito, atiende al que sube el colectivo, es decir, va dirigiendo la atención hacia distintos lugares. Y la concentrada sería, bueno, cuando uno está mirando una película o está leyendo un libro, ¿no? Está colocada en un solo objeto a la vez. De todos modos, esto de la atención sostenida es un poquitito una mentirita, porque en realidad la capacidad atencional, si bien con el desarrollo madurativo se va mejorando, bueno, no solo lo madurativo, ¿no? Hay un trabajo que uno hace con la atención. Nosotros ahora tenemos como una especie de epidemia de problemas de déficit atencional que, bueno, hay unos neurólogos y psicopedagogos que consideran que es una enfermedad social que se debe, bueno, a la hiperestimulación y a la falta de trabajo con los niños para hacer que puedan desarrollar la habilidad de sostener la atención en un objeto un determinado tiempo, ¿no? Esto que nos decían las madres, que bueno, hasta que no termines con tal cosa no podés hacer la otra, hasta que no guardes los juguetes no podés jugar a otra, que parecen tonterías, pero son todas situaciones donde el otro está sosteniendo al niño para que pueda mantener la atención un poco más antes de pasar a otro objeto nuevo. Entonces el niño con déficit atencional lo que no tiene es esta capacidad de sostén a largo plazo de la
de este foco, ¿no?, puesto en el objeto. Pero como yo decía recién, es un poco una mentirita, porque en realidad la capacidad atencional que nosotros tenemos es de unos pocos segundos, creo que son 13 segundos, ahora no tengo el dato a mano, no me acuerdo exactamente, pero son unos pocos segundos. Entonces, si son tan pocos los segundos, ¿cómo podemos decir que estuvimos mirando una película que dura, no sé, 3 horas, supónganse? Lo que hemos hecho, por eso la atención tónica es sostenida y hace participar la corteza cerebral, porque lo que estamos haciendo es recurrir a la memoria. Nosotros apoyamos los eslabones, digamos, de los pequeños lapsos de atención en la memoria a corto plazo, que es la que va a ir encadenando un eslabón con el siguiente y nos da esta sensación de continuidad. Ahora, esta sensación de continuidad es eso, una sensación de continuidad. No quiere decir que todo ese paquete de información que pasó por la atención, por más que haya sido tónica y hayas tenido la motivación adecuada y todo, ya esté garantizado que está guardado en la memoria a largo plazo. Puede fallar, como decía Toussaint. Lo que pasa es que aquella información que la atención puede conectar con una información ya guardada y hay un eslabón donde guardarlo, donde procesar esa información y reconocerla, asociarla y acomodarla a nuestra biblioteca mental, por llamarlo de alguna manera, esto hace que el proceso sea más aliviado y entonces haya más garantía de un buen procesamiento. Entonces la información queda guardada, a veces ni nos damos cuenta si estuvimos un ratito nomás y ya lo recordamos. También, en los últimos tiempos se ha ido viendo que el factor emocional es muy importante y somos más emocionales de lo que creíamos, es decir, lo racional, que nosotros siempre nos jactamos de ser el ser más racional de toda la creación. Resulta que somos bastante más emocionales de lo que creíamos. Y aquello que está impregnado de algo emocional se graba en la memoria de manera bastante sostenida. Por eso que algo que es atractivo, algo que es percibido desde varios sentidos, que sale de lo común, que nos conmueve de alguna manera, generalmente se recuerda con facilidad. Es decir, que hay muchos factores que inciden en el éxito de el guardado de la memoria de largo plazo, ¿no? en la que dura mucho tiempo. Entonces, la atención lo que hace es trabajar en la aclaración de los sentidos, es decir, lo que hace es que los sentidos se pongan más enfocados, se pongan más dispuestos para percibir. Por eso es muy importante. Había dicho que estaba la atención fásica, la tónica, la concentrada, la distribuida, la voluntaria, la involuntaria. Si las voluntarias está que nosotros hacemos un trabajo, un esfuerzo y que en la medida que construimos estrategias para poder sostener la atención, ya sea acudiendo a la memoria, acudiendo a lo emocional, acudiendo a gráficos, dibujos o lo que sea, vamos llevando la atención voluntariamente hacia determinados lugares donde el yo considera que es importante que lo lleve. Ahí tendríamos la voluntaria. Pero también, como decía recién, la atención fásica es aquella que muchas veces se sale del foco. A veces nos hace poner en foco, ¿no? Supónganse
un docente está explicando algo en un tono así, entonces la atención tónica es la atención que perdura en el tiempo, que se sostiene. Llega un momento que nos dormimos, entonces si yo hago un chiste o levanto la voz, esto hace que se active la atención fásica y uno vuelva otra vez a conectar, es decir, se activa nuevamente la corteza cerebral. Pero a veces hay cosas que salen de lo común y entonces involuntariamente uno dirige la atención hacia ese otro lugar. Bueno, esa es involuntaria. Bueno, debe haber tantas clasificaciones como autores. Después, bueno, hay en el texto de Ruiz tienen también patologías de la atención, que, bueno, son más bien a título ilustrativo, más que nada para que se entienda que todas estas estructuras, la atención, la memoria, la percepción, están relacionadas, tienen que ver con la posibilidad de procesamiento de la información, pero que en ese procesamiento hay estructuras neurológicas que maduran, que además de madurar se entrenan a veces jugando, no necesariamente uno tiene que hacer un entrenamiento doloroso, pero a veces lo es, digo, doloroso en el sentido de hay que sentarse, hacer un dibujo y hacer un resumen y después volver a mirar y después hacer un cuadro y después, ¿no? Hay veces que hay que trabajar mucho una información para que la atención pueda ir fijando las estructuras en los puntos importantes y que sean procesados y sean llevados a la memoria a largo plazo. Pero son estructuras que se entrenan, entonces en la medida que nosotros vamos desarrollando estas habilidades, bueno, vamos a poder tener primero una atención sostenida más eficaz, un uso más eficaz de la memoria a corto y a largo plazo y un uso más eficaz de todas las estructuras sensoriales. Entonces, volviendo para cerrar el concepto de atención, yo decía que era en realidad son las definiciones que van dando los autores, ¿no es cierto? Que la atención, el punto focal ahí es donde está la atención, pero siempre tiene un margen, por eso habla de el campo focal de la conciencia. Hay un campo atencional que tiene un foco y un margen. Bueno, con respecto a la memoria, otra clasificación, bueno, que sería interesante también agregar, que puede influir, que tiene que ver, bueno, recién estábamos hablando de las condiciones subjetivas, ¿no? Es decir, su interés, las cosas que le interesan al sujeto, los objetos que le resultan más, que lo motivan más, hace que la atención esté más dispuesta, más disponible para esos objetos. Pero también hay condiciones objetivas, es decir, hay objetos que por su color, por su forma, por su sonido, por sus características, por su claridad, por su contraste. De esto trabaja mucho la teoría de la Gestalt, que vamos a ver más adelante. Va a establecer leyes de la percepción y va a estudiar cuáles son las condiciones objetivas de las percepciones que hacen que uno pueda ver una cosa o pueda ver otra y que haya mejores contrastes o disposiciones de los objetos para ser percibidos. Entonces esas son condiciones objetivas de los objetos, ¿no? Que hace que prestemos atención. Entonces, ¿cuáles son las virtudes de la atención? Bueno, otorga claridad a las percepciones, mejora la asociación de imágenes, favorece la aparición de
impresiones sensoriales pasadas, es decir, nos permite ir haciendo asociaciones. Por eso cuando Ascuaga hablaba del aprendizaje, hablaba de la reorganización. Entonces la atención participa en esta reorganización porque recupera una información que antes no estaba asociada a este hecho particular y ahora lo va a estar. Entonces ahí hay una relación nueva. Otro efecto es intervenir, bueno, como recién decía, en los procesos de memoria, haciendo que estos procesos de memoria a corto plazo puedan irse encadenando, ¿no? Unos con otros. Entonces, bueno, obviamente la atención participa en prácticamente todas las tareas intelectuales, ¿no? Ahora bien, la memoria, vemos que está muy relacionada con la atención, porque la atención de por sí no puedes tener mucho tiempo, no puede estar sostenida mucho tiempo y no puede conservar información si no se apoya en alguna información pasada y si no va guardando provisoriamente la información que nosotros estamos captando en este momento durante un tiempo determinado. Por eso, bueno, hay autores que trabajan con la idea de memoria clasificándolo en dos tipos, ¿no? La memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, o memoria reciente y memoria remota. Hay otro autor, bueno, Ascuaga en eso habla de esta clasificación, es decir, la memoria a corto plazo sería la memoria, utilizando la metáfora de la computadora, que bueno, muchos de los psicólogos cognitivos que trabajan con todos estos conceptos utilizan la metáfora de la computadora. Sería, digamos, para homologar la memoria RAM, es la memoria de trabajo. Vieron que cuando nosotros estamos trabajando en algo en la computadora, la información uno la ve ahí, uno escribe, supónganse, ¿no? Escribe un cuento, se apagó la computadora pues se cortó la luz y esa información cuando uno prende, bueno, ahora hay sistemas de protección, ¿no es cierto? Pero no siempre puede suceder. A veces uno prende y se encuentra con la desagradable sorpresa de que el cuento desapareció, pero mientras yo lo estaba escribiendo lo estaba viendo. ¿Qué pasó? Bueno, estaba en la memoria de trabajo, estaba en la memoria RAM y no pasó al disco rígido, no se guardó. Entonces, la memoria a corto plazo sería esa, sería la memoria RAM, la memoria de trabajo, la que permite encadenar un eslabón con el siguiente. Pero Gagné dice que en realidad no se puede decir, bueno, hasta acá es la memoria a corto plazo y de acá en más es la memoria a largo plazo, porque hay momentos, como decía antes, en el cual una información inmediatamente pasó a la memoria a largo plazo, porque se captó en un momento con alta emocionalidad, porque fue reconocido como algo nuevo, como algo que está relacionado con algo que yo ya sé, pero es nuevo, es interesante, es atractivo, y no me lo olvidé más. Y entonces pasó casi sin este eslabón de la memoria a corto a largo plazo. Y hay otras que hay que trabajar mucho para que quede realmente instalada en la memoria a largo plazo y que uno pueda hacer uso de esa información como si siempre la hubiera tenido, ¿no? Es cuando uno dice se apropió del concepto, se apropió de ese conocimiento. Es cuando ahí uno puede hacer uso de esa información de una manera natural, le sale naturalmente, ¿no? Uno menciona y utiliza el vocabulario y uno mira esa realidad y la ve desde esa información que ahora ya es suya, cuando antes quizás lo miraba de otra forma. Entonces, la memoria es la capacidad que tienen todos los seres de digamos,
guardar información. Ahí Ruiz dice que sería reconocerlo como propio y después recuperarlo. Es decir, hay como 3 pasos, ¿no? El paso de captación de la información, de archivado de la información y de recuperación posterior de la información. Por supuesto, bueno, la motivación, como decía antes, es muy importante porque es la base de las gnosias, que sería el conocimiento, y de las praxias, que serían esos aprendizajes que tienen que ver con lo motriz, ¿no? La diferencia es que todo lo que implica una praxia, todo lo que implica procesos de ejecución, llega un momento en que se hacen estables, se hacen rituales, y llega un momento en que uno ya no necesita pensar en ellos para hacerlos. Por ejemplo, andar en bicicleta, manejar un auto, no sé, tirar patadas de taekwondo, ¿no? Es decir, cuando uno está entrenado no tiene que pensar en cómo colocar el pie, la cadera y qué sé yo para tirar la patada, lo hace. Cuando pega un golpe con la raqueta de tenis, no lo piensa, no lo está pensando cómo está poniendo la mano, lo hace. En el momento en que está entrenando, que está logrando esa praxia, sí lo tiene que pensar, pero una vez que ya se hace suyo, sale automáticamente. Es decir, ¿qué es lo que pasa? El nivel atencional no hace falta, porque la praxia se hace automática. Esto, bueno, en algunas situaciones, más que nada en lo que tiene que ver con todos aquellos conocimientos, serían gnosias, porque a veces no son puras. Por ejemplo, resolver un ejercicio de física o resolver un ejercicio de química o de matemática también, tiene partes que son de razonamiento y de conocimiento conceptual, y parte que tiene que ver con la ejecución, ¿no? Ciertos pasos que uno tiene que seguir. Entonces, los pasos que uno tiene que seguir se tienden a automatizar, entonces baja el nivel de conciencia. Todo aquello que requiere nuestro razonamiento pone en alerta la atención, porque uno va siguiendo los pasos para asegurarse de hacerlos correctamente. Entonces, como este tipo de conocimiento sería mixto, una vez que los automatizamos, dejamos de prestar atención a los procesos. Y a veces, cuando tenemos que aprender un conocimiento nuevo, hace falta volver a recordar cómo está compuesto todo ese proceso de ejecución. A eso se llama metacognición. Acá en estos textos no habla de eso. Yo, bueno, me pareció que era interesante aportarlo. La metacognición es poder tomar conciencia de los procesos con los cuales estamos aprendiendo, o los procesos que estamos utilizando, por ejemplo, para resolver una determinada situación. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Quizás algo que hemos hecho hábito, cuando hacemos hábito dejamos de pensar en eso, por ende lo estamos haciendo y no nos damos cuenta de cómo, pero a veces para hacer esto que decía Ascuaga, que es reorganizar el conocimiento, hace falta incorporar otra vez la atención para que se fije justamente en los eslabones que conectan todos estos procesos. Y entonces ahí decir, bueno, ahora es una clase nueva, o es otro nivel de este conocimiento. Supónganse, tenemos mecanizado un tipo de ecuación y ahora tenemos que aprender otro tipo de ecuación diferente. Entonces, primero tenemos que tomar conciencia de cuál es el proceso que usamos de este nivel de ecuación que conocíamos, para ver cómo se modifica en este nuevo. Entonces, ahí
trabaja el yo, siempre trabaja el yo, y ahí trabajaría la atención voluntaria. Entonces la memoria acá lo que haría es recuperar esa información de manera motriz, pero a la vez llevando la atención para hacer que se pueda convertir en una situación de análisis, es decir, analizar mi propio mecanismo de resolución. Entonces, la memoria acá hace uso de la información de la memoria a largo plazo, establece nuevos procedimientos y produce reorganización y genera un nuevo conocimiento que con suerte se establece en la memoria a largo plazo, haciendo que el conocimiento sea creciente. El fenómeno por el cual nosotros nos habituamos, ¿no? A un estímulo, por ejemplo, es decir, es algo tan común y tan monótono que dejamos de prestar atención, o sea, se vuelve inocuo. A eso se lo llama habituación. Entonces, un estímulo que es siempre igual hace que el nivel atencional baje y entonces pasa de largo, digamos, no hay procesos de la corteza cerebral puestos ahí. Por eso que uno no debería dar muchos ejercicios iguales, sino que debería dar ejercicios diferentes o situaciones diferentes para estimular la atención y que no se genere la habituación. Entonces, bueno, dentro de los procesos de memoria, decíamos, para hablar de la clasificación, es la reciente y la remota, después todas las que tienen que ver con cada uno de los tipos de información que hemos guardado. Entonces, hay memorias sensoriales, bueno, tendríamos memorias auditivas, memorias visuales, en fin, por cada uno de los sentidos que tenemos, y las estructuras neurológicas a donde se archivan estas informaciones son distintas. Vieron que nosotros tenemos una zona receptora primaria a nivel estructural, que es donde se hace el primer procesamiento de la información, es decir, cuando llega la información, a ver, por ejemplo, el lóbulo occipital recibe la información visual, es el primer procesador de la información visual. Ahí la información es trasladada luego a una zona secundaria donde se hace el análisis de esa información, y de ahí se va a conectar con otros centros cerebrales que van a hacer la articulación, por decirlo así. Es decir, nosotros nunca vemos algo visual puramente, porque si nosotros estamos viendo algo que tiene que ver con comida, activamos una parte. Si tiene que ver con una imagen de una película y es una escena de amor, nos activa otra parte. Si tiene que ver con una ecuación, nos activa otra parte. Si tiene que ver con el lenguaje, y así sucesivamente. Entonces, lo que hace esta zona secundaria es hacer el análisis y hacer que esté disponible para que sea interpretada y que sea conectada con otra información. Cada una de las zonas, no vamos a entrar en detalle de la cuestión neurológica, ¿no? Es solo para saber que la memoria, además de tener esta clasificación, memoria a corto plazo, memoria de procesamiento, memoria a largo plazo, memoria digamos que puede estar muchísimo tiempo. Bueno, si nosotros, en realidad acá hubo un cambio de criterio en el tiempo, ¿no? Porque antes se creía que uno
archivaba la información para siempre, y ahora se ve que en realidad la información se va descartando y se va reemplazando por otra. Lo que solemos hacer, a ver, si nosotros vamos a manejar muchísima información, lo que solemos hacer es mejorar nuestras estructuras de guardado, nuestros sistemas de archivo, hacerlos más eficientes. Es como si tuviéramos una biblioteca ordenada con un buen archivero que nos permita encontrar la información con facilidad. Entonces, con pocos nombres accedemos a mucha información. Si nosotros tenemos un sistema de archivos básico, más primitivo, tenemos toda la información ahí. Sería como tener toda la ropa en el ropero y todo mezclado. Entonces, bueno, para encontrar un pantalón tenemos que sacar todo. Entonces, un buen sistema de archivos, de datos, sería jerarquizado. Entonces, la memoria, a medida que vamos madurando, no solo maduramos a nivel biológico, sino a nivel de las estrategias. Entonces lo que hacemos es mejorar nuestras estructuras de sistema de archivos de información. Y acá, bueno, tiene que ver el tema de qué tipo de información se trata, ¿no? En relación a los sentidos, a lo cognoscitivo, a lo motriz, bueno, tiene ciertas formas distintas de acuerdo a cada uno. Entonces, la atención, ya vimos cómo se relacionan la memoria y la percepción, se relacionan íntimamente. Y con respecto a la sensación, bueno, obviamente está basado en todas las estructuras sensoriales que nosotros disponemos, que es nuestro sistema de conexión con el mundo exterior, es la que nos transmite la información de nuestro entorno. Entonces podemos incorporar distintos tipos de estímulos gracias a que tenemos sistemas decodificadores de esa información. Nosotros tenemos receptores que son neuronas modificadas para ser estimuladas por un tipo de estímulo en particular. Entonces, los ojos tienen en el nervio óptico un determinado tipo de neurona modificada, que son receptores que se estimulan por la luz, por los colores, en fin. A nivel de la audición, nosotros tenemos una estructura particular que se estimula por las ondas sonoras y así, ¿no? Es decir, nosotros disponemos de todos esos sistemas que son específicos para una información específica. Ahí tenemos el primer codificador, después tenemos la zona receptora primaria, que es la que recibe la primera, digamos, la información base del sentido, y después la zona de análisis secundario. Ahora, la diferencia que va a hacer Ruiz en el texto él lo va a hablar en realidad en dos capítulos diferentes, ¿no? En uno va a hablar de percepción y en otro va a hablar de sensación. Cuando habla de sensación, de lo que está hablando justamente es de esto más neurológico, es decir, cómo impacta un estímulo en un sentido, ahí salió, y hace que se vea estimulado y el cerebro se vea obligado a procesar esa información. En realidad, las sensaciones son justamente estos estímulos. Lo que pasa es que nosotros, como constantemente hacemos una interpretación de los estímulos que vamos recibiendo, vamos generando una clasificación o un reconocimiento de un estímulo que ya hemos visto o que es parecido a uno que ya hemos visto. Entonces, sensaciones puras tenemos solo cuando desconocemos el estímulo.
a partir de que es un estímulo conocido, uno hace un reconocimiento y a lo sumo hará una adecuación porque es un estímulo levemente diferente. No sé, probamos el helado y después reconocemos un sabor un poco más frío, como por ejemplo helado de menta. Pero bueno, es una variación dentro de ese sentido. Entonces ya hay una estructura de base para reconocer. Es interesante en este sentido la película Dani el perro, cuando él, después de estar aislado durante tantos años, cuando lo llevan a comprar, que come, que da un beso por primera vez, le dan un beso por primera vez, él dice que es húmedo, es decir, no tiene parámetros con los cuales poder decir o describir esa sensación. O cuando come el helado por primera vez, ¿no? Es muy interesante todo el trabajo que a nivel sensorial que podemos ver en la experiencia de Dani cuando es liberado, cuando se escapa de ese lugar de aislamiento en el que estaba. Entonces, él ahí quizás no sean puras, pero bueno, al haber pasado tantos años desde las primeras vivencias que él ha tenido con su madre, entre, no sé, hasta los 5 o 6 años que se lo lleva mafioso, él seguramente ha tenido experiencias sensoriales, pero a partir de ahí las experiencias sensoriales son muy limitadas y entonces es muy poca la información que él tiene archivada como para tener de referencia para nuevos estímulos. Y cuando empieza a contactarse con nueva información, ahí podemos ver que él está teniendo experiencias sensoriales, es decir, hay sensaciones, hasta que después, cuando empieza a poder reconocerlas, empieza a poder clasificarlas y empieza a poder diferenciar una de otra y ya va haciendo toda una base de datos, podríamos decir, de las diferentes sensaciones nuevas, ya dejan de ser sensaciones y empiezan a ser percepciones, porque las percepciones, por más que haya error, hay un reconocimiento. Es decir, que atención, sensación, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, son literalmente las estructuras básicas del conocimiento. El uso que hacemos de ella, como les decía, Ruiz hace mucho énfasis en el yo como el director de orquesta, el que hace uso de todas esas estrategias que tiene, todas esas estructuras para seleccionar qué estructura es la que tiene que activar o cómo la tiene que hacer funcionar para, por ejemplo, el acto de conocimiento. Entonces, para Ruiz, la función del yo es fundamental. En el caso de Ascuaga no habla tanto del yo, sino que él va a hablar de un uso, digamos, que hace el sujeto de la información, ¿no? Lo va a pensar como la actividad del sistema nervioso superior que, se pone en juego selectivamente de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la situación que tenga que resolver. Y esto va a generar, como yo decía, el desarrollo de praxias y el desarrollo de gnosias, pero siempre hay un sujeto allí que, como es funcional la conducta, siempre la motivación y la intencionalidad van a ser la guía de la producción de nuevos aprendizajes. Es decir, para hacer diferencia, en el caso de Ascuaga vamos a estar hablando de
el trabajo de las estructuras nerviosas superiores que generan las gnosias y las praxias, y que es digamos, activado por la motivación y orienta su conducta por una funcionalidad, por una función que quiere cumplir, sea esta patear la pelota, no estamos hablando de cosas necesariamente complejas. Y en el caso de Ruiz, bueno, Ruiz tiene una mirada al libro desde psicología, entonces va a hablar del yo. Pero lo importante o lo común en ambos de esto es que siempre hay una actividad voluntaria de uso de las estructuras para generar, digamos, determinados resultados. Así que, bueno, básicamente esto sería como una primera aproximación a los procesos cognitivos y las estructuras básicas que lo permiten. Por supuesto que si algunas de estas están perturbadas, se va a ver perturbado el conocimiento. Si está perturbada la memoria a largo plazo, ¿no? Hay películas que muestran, hay una que se llama Como si fuera la primera vez, que era una chica que recordaba todo lo que pasaba en el día, pero cuando se iba a dormir, que es cuando se asientan los recuerdos, ella había tenido una lesión cerebral y no podía archivar esa información, entonces la olvidaba. Bueno, en el texto de Ruiz tienen bastantes ejemplos y una clasificación no muy exhaustiva, pero bastante completa de distintas patologías que está bueno para que las conozcan, pero la idea no es hacer énfasis en eso, sino más bien énfasis en el uso voluntario y en la génesis de estrategias para mejorar el uso de estas estructuras para generar aprendizajes de manera más sencilla y más eficiente. Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos en otro video. Hasta luego.